Me da mucho gusto saludar al público de Cadena Sur. Fíjate que los temas que vamos a abordar, que tú me hiciste favor de hacer llegar acá, son muy interesantes pues bueno, no podemos menos que decir que la pandemia, a ver, la pandemia nos está afectando, pero bastante. A ver, un segundo. Y resulta increíble que la gente no se dé cuenta de que tenemos que estar a salvo y que la única manera de estar a salvo es cumplir con las medidas sanitarias. Ya no vamos a hablar del resguardo. El resguardo es un poquito difícil para la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, pero el uso del tapabocas y la limpieza constante de manos es lo principal. Fíjate que hoy la Academia de Ciencias de Morelos, en su publicación habitual de los lunes en la Unión de Morelos, hace un recuento de todas las cosas que se pueden hacer y las que no es necesario hacer. Por ejemplo, dice que no es necesario tener tanta precaución con los zapatos, dejarlos afuera de la casa y todo lo demás, pero habla de que la limpieza de las manos es esencial y sobre todo explica cómo actúa el virus en el ser humano. Por ejemplo, dice que se necesitan 1000 unidades de virus, o sea, 1000 virus durante al menos 5 minutos en una exposición directa para contraer la enfermedad. Y explica cuántas unidades de virus puedes pescar en cada circunstancia. Yo los invito a que lo lean, está en la web, está en papel, por supuesto, pero está en la web y dice que el lugar más seguro para contagiarte es aquel donde se concentre, ¿cómo explicarlo? Donde se concentren personas en un espacio cerrado. Esos son los lugares más peligrosos. Pero si tú estás en el espacio abierto o estás menos de 5 minutos en un espacio cerrado, las posibilidades de que te contagies disminuyen. Actualmente ya la situación económica que estamos viviendo es muy grave. Ya se necesita reabrir la economía, pero no están las condiciones para reabrirlas, a menos que se quiera que muera mucha gente. Pero pues de las personas que mueren ya no son números, como decíamos desde la semana pasada, sino que son cifras acompañados de rostros. La semana pasada murieron varias gentes muy estimadas por su servidor, y así va a seguir ocurriendo si no tomamos las precauciones debidas. Pero esas precauciones podrían, aunque no es lo ideal salir a la calle, pero si no hay otra forma, pues hay que salir, pero todo el mundo con tapabocas. El tapabocas, yo originalmente decía que el tapabocas no servía, porque el virus es un tamaño pequeñísimo. Dicen que es una comparación equivalente por ejemplo, el virus respecto a una persona, como comparar una canica con el tamaño del planeta Tierra. O sea que cualquier cosa, nada puede detener al virus, pero en realidad el virus no camina solo, sino camina a través de gotitas de saliva, y las gotitas de saliva sí pueden ser frenadas por un tapabocas, especialmente si está fabricado con tela de algodón. Entonces, a partir de allí, el tapabocas es importante, la careta es importante, los gogles, o sea, los lentes que protejan para que no haya acceso a las mucosas del ojo, todo eso es importante y se puede tener una vida más segura dentro de todas las limitaciones que no podemos tener por la característica de la economía mexicana. Pero bueno, yo los invito cordialmente a que lo hagan. Todavía a estas alturas de la vida hay personas, no solamente en Sosopotla, sino en comunidades más urbanizadas, que creen que lo del coronavirus es un invento del gobierno y casi creen que les va a robar el alma o que les van a implantar un chip o todo, pero eso son mentiras, son tonterías en realidad. La verdad es que el virus existe, no fue creado en un laboratorio, es un proceso natural, existían los animales y por un mal manejo de los animales o por el uso, la explotación indebida de los animales salvajes, pues bueno, nos contagiamos. Adelante. Hola. Hola, Sí, Evaristo. Oscar, sí. Bueno, Entonces, pues sin duda, esto que comentas de la Academia de Ciencias, pues nos da idea de que estamos aprendiendo, y decía un investigador de la Autónoma del Estado de Morelos este viernes, el costo, ¿no? El costo de la falta de investigación, no solamente en este tema, en muchas áreas del conocimiento y en todo el país. Sí, exactamente. Fíjate que México, comparado con otro tipo de naciones
del mismo nivel de desarrollo, ha logrado grandes cosas, pero podría haber hecho más si desde el gobierno anterior, todos los gobiernos no han propiciado que los recursos públicos vayan al área de ciencia y tecnología. El actual gobierno también destruyó muchas expectativas, muchos proyectos, porque quien maneja el CONACYT es una persona que no está acostumbrada a cómo se maneja el aspecto científico y le ha quitado enormes recursos. En lo personal, yo le puedo decir que resulté afectado porque quitó las becas para estudiar posgrados científicos y pues alguien de mi familia no pudo continuar sus estudios de doctorado por estas modificaciones que hicieron a los recursos destinados a la ciencia, que en estos momentos serían extremadamente importantes. No tenemos la infraestructura para fabricar vacunas a la velocidad que va a requerir la pandemia. No estoy hablando de inventarlas, de descubrirlas, de encontrar la más adecuada, sino que una vez que ya se conozca, fabricarla, porque recuerda que somos 130 millones de mexicanos, el virus afecta a todo mundo, aunque a algunos no les haga tanto daño, pero hay que inocular el virus a 230 millones de mexicanos, pero el mundo tiene 7,000 millones de personas que van a querer la vacuna. Entonces México carece de esos recursos y aparte imagínate lo que habría sido como fuente de ingresos si pudiéramos inventar y fabricar la vacuna y exportarla, aún a bajo costo por la cuestión de ética, de que México ha sido siempre un país solidario. Aún así eso nos habría consolidado como nación, pero pues bueno, tiene un costo enorme haber ahorrado centavitos en la ciencia. Oscar, ¿y cuál es tu pronóstico? Hasta el 31 de mayo está esta jornada de sana distancia. ¿Cuáles son las condiciones, las posibilidades que ves de que se amplíe tanto a nivel nacional como en el estado de Morelos? Pues yo creo que se va a ampliar, Evaristo. Las posibilidades de que se amplíen son enormes debido a que pues la curva no termina de ascender. Mientras estemos en el periodo de mayor contagio, es muy difícil que regresemos a clases, a las actividades comerciales, a todo. Se da por descontado. Hay instituciones que ya tomaron previsiones para regresar hasta septiembre. La Suprema Corte de Justicia pues, de la Nación ya determinó que en junio no va a regresar, si acaso el 1 de julio. Entonces es muy difícil que podamos volver muy pronto a la normalidad, pero también hay que aclarar que esa normalidad ya no existe, Evaristo. No vamos a regresar mientras no haya una vacuna o todos estemos inmunizados, no vamos a regresar a la normalidad, porque tendremos que cuidarnos. No habrá restaurantes llenos, no habrá conciertos, no habrá estadios llenos de hinchas del fútbol, no habrá salones de clases llenos. ¿Y pues por qué? Porque el COVID no es una broma. Amigos que han sobrevivido a esa enfermedad platican que es terrible. Diarrea, vómitos, la fiebre no es característica de la enfermedad, puede o no puede ocurrir, pero la sensación terrible de perder tu capacidad de respiración, de estarte ahogando. En lo personal conozco testimonios de personas que tienen creo que 28 años, menos de 40 años, que han pasado por todo esto y que quedaron espantados de los efectos tan terribles de la enfermedad, coágulos en el cerebro, en el corazón, en los pulmones. Entonces, ese tipo de cosas harán de que no sea fácil regresar el 1 de junio a la normalidad y probablemente todo junio sigamos en esta situación, a menos que todo el mundo respetáramos las medidas sanitarias, no saliera nadie a la calle, todo el mundo se lavara las manos, pero eso es algo fantasioso en un país como México. Muy bien, Oscar, y otras cosas destacadas que ocurrieron la semana pasada fueron el suicidio del hijo del expresidente de México, Luis Echeverría, y también el asesinato junto con parte de su familia del ex titular de la Unidad Pública y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa. Álvaro Echeverría Zuno, hijo de Luis Echeverría, presidente de México 70-76. Bueno, pues estas circunstancias llamaron la atención en el estado de Morelos. Sí, Morelos desafortunadamente es un escenario de acontecimientos de todo tipo que tiene repercusión
internacional, no solo nacional, internacional. Creo que Luis Echeverría tiene 100 años o está por cumplirlos, y él tuvo todo su poder cuando Álvaro era un jovencito, un adolescente. A mí me sorprendió porque lo recuerdo también su hermano Rodolfo, ya murió, no recuerdo las circunstancias en que falleció Rodolfo, pero pues bueno, ha sido un trágico destino para una estirpe marcada por la fama del patriarca, de Luis Echeverría. Él murió en una casa grande, en Cuernavaca, con un amplio jardín, producto, pues bueno, del paso de su papá por la presidencia de México. Y pues el otro hombre también murió en una casa que no era una casa común, no era una vivienda del Infonavit, donde supuestamente había venido a refugiarse junto con su familia de la epidemia del COVID. Eso es lo que dicen los reportes. Es terrible la muerte del exfuncionario de Hacienda. Era la mamá y 3 hijos, 4 hijos, todos asesinados a balazos en la cabeza. Los que lo hicieron entraron por una barda de la residencia y por ahí salieron, escaparon por la autopista, pero independientemente de que haya sido Morelos el escenario para esos 2 hechos de sangre, también pone el segundo en relevancia de que aquí la violencia, el crimen organizado, tiene la impunidad total. Pero es tradicional, vamos a llamarlo así, que Morelos siempre figure en las páginas de todos los diarios más importantes del mundo por situaciones como esta. Aquí, pues, accidentes de helicóptero. Por alguna razón, Cuernavaca, pues, siempre su clima que antes tenía, que era muy fresco, atraía a gente de todo el mundo, parte de la cual todavía sigue por aquí, y por lo general, cuando fallecen, pues es en Morelos. Antes fallecían artistas, aquí vivía García Márquez, aquí vivía muchísima gente extremadamente talentosa. Ya ves, Eric Fromm, el famoso psicoanalista, el Shah de Irán, cuando lo habían ya quitado de en medio del poder, y Morelos sigue siendo atractivo, y pues bueno, seguiremos siendo un imán para los ojos de otros, pero desafortunadamente ahora está con el componente de la falta de operatividad de los cuerpos policíacos. Caray, qué situación. Pues sí, ni hablar, ni hablar. En fin, terminamos, Oscar, con un comentario. Regálanos lo que ves en el Tribunal Superior de Justicia. No han acabado de acomodarse las cosas. Sigue la inquietud, la inconformidad, y por la pandemia pues no se ha visto, pero ya con el regreso paulatino a la normalidad, me parece, podría complicarse este asunto. Pues no, que no se puede complicar más de lo que ya está. Hay 18 magistrados que forman el Pleno del Poder Judicial de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia, perdón, que es el que controla el resto de los integrantes, de los órganos integrantes del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, el de para menores, bueno, pero el que controla el Poder Judicial es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 18 están en un grupo y 18 están en el grupo contrario. Rubén Jasso Díaz fue electo por los 9 que apoyaban a Verónica Cuevas, que era la presidenta anterior, pero sin cumplir el quórum. Apenas 2 juzgados federales se habían declarado de que el quórum mínimo para sesionar era de 12 magistrados. No tuvieron 12 magistrados. Usaron como antecedente la elección de Nadia Luz Lara Chávez, una reelección de esta señora, donde se hizo también con 9, pero ya no se tomó en cuenta que 2 juzgados de distrito federales, obviamente, se pronunciaron de que la mayoría, el quórum necesario es de 12 magistrados. Se brincaron ese antecedente tan reciente y tan claro, y el grupo de los otros 9 magistrados recurrieron a la Suprema Corte de Justicia para que se dirima ya y determine la legalidad o no de Rubén Jasso Díaz. Sin embargo, la Suprema Corte, como lo dije hace ratito, está en un virtual receso por el COVID, todo lo que resta de mayo y lo de julio, por lo que es muy difícil que haya una solución pronta, porque aparte hay un montón de asuntos enlistados, y de aquí a que se resuelva, Rubén Jasso va a poder
gobernar el Poder Judicial, pero sin embargo no puede avanzar en grandes temas como una redistritación que se hizo en el área, no recuerdo si administrativa, familiar, y otros asuntos muy importantes, la asignación de jueces, por ejemplo, que se hace a mero capricho del grupo que domina el Tribunal Superior de Justicia y otros temas. Entonces, los justiciables, o sea, todos los ciudadanos, estamos en manos de una autoridad que no solamente está integrado por personas que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, sino que deben velar por el cumplimiento de las leyes, y ellos, ya sea que las incumplen abiertamente o se meten a la zona gris de la ley para hacer acciones que no son precisamente en favor del interés colectivo. Y eso es otro de los cosas tristes que arrastra el Estado de Morelos. Caray, muy bien, Oscar, pues estaremos atentos a los acontecimientos, particularmente a ver cómo transcurre este tema. Mientras tanto, pues muchas gracias, que tengas buen día, sigue cuidándote, aunque tienes que trabajar. Pues sí, ya ves que este trabajo nunca descansa, pero sí hay que exagerar en las medidas. Yo salgo a la calle con caretas, la gente se me queda viendo así medio raro, pero creo que es lo mejor ser un poquito ridículo, pero estar a salvo. Y es lo que los invito a todos los amigos de Cadena Sur, todas las personas que ven Cadena Sur, a ti en lo personal, a todo mundo, exageremos en la precaución. Ninguna medida de precaución está por demás en algo tan grave que amenaza con quitarnos la vida a nosotros y a nuestros seres queridos. Gracias a Cadena Sur, gracias a ti y al público. Buenos días.